Queridos amigos, bienvenidos una vez más. Ya estamos en nuestro cuarto capítulo de esta serie Creciendo en Cristo. Ustedes ya han podido, ¿no es cierto?, acompañar a quien ha estado con nosotros todo este tiempo, a quien les habla, ¿no es cierto?, pero nuestro invitado, digámoslo así, en esta serie de Crecimiento en Cristo, el pastor Eduardo Franco. Gracias por su fiel compañía. Hoy nosotros tenemos el desafío de llevar esto al terreno de lo práctico, ¿no es cierto? Y ahí ciertamente es un desafío cómo resumir consejos que sean lo suficientemente prácticos, pero que no se descuelguen de todos los elementos que la Biblia ya nos ha establecido, ¿ya? Así que vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor esté con nosotros y junto con el pastor Eduardo estaremos desarrollando, ¿no es cierto?, nuestro cuarto y último capítulo de esta serie tan estimulante, tan desafiadora también. Oremos. Señor, en esta hora queremos agradecerte por lo que hemos podido revisar juntos hasta aquí y que en esta ocasión, al ir a eso que debemos aplicar en nuestra vida, eso que debemos también ver reflejado en nuestro trato con los demás, en nuestra vida también como iglesia, puedas tú darnos sabiduría y claridad y que aceptemos también el desafío y pongas en nosotros la disposición de no solo verlo como un desafío, sino también un gran privilegio el poder trabajar contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así es, mi pastor Eduardo, hemos llegado, ¿no es cierto?, a este cuarto capítulo. Muchos deben estar bien ansiosos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué? ¿No es cierto? Los conceptos están, he descubierto algunos elementos, pero ahora, ¿y qué? ¿Cómo lo hago? Es una buena pregunta, y es una buena pregunta para hacerse siempre que estudiamos la Biblia. Es bueno señalar a quienes nos están siguiendo que cuando intentamos hacer teología o una lectura o interpretación de la palabra de Dios, al final del estudio, una vez que tratamos de mirar qué es lo que significa el texto, lo que nos está diciendo, lo que significa incluso para nosotros, es cómo llevamos esto a la práctica, cómo afecta la vida, qué decisiones puedo tomar y cómo se modifica la realidad con aquellos que estamos viviendo. Si no, no tiene sentido, ¿verdad? Así que eso es como una norma que debiéramos ir implementando cada vez que estudiamos la Biblia. Ver cómo esto afecta a nuestra vida. Viéndolo específico, hay varias cosas que podemos hacer, porque ahora la idea es que tengamos la experiencia de crecer en Cristo. ¿Cómo hacemos para poner esta plantita en un ambiente favorable que favorezca el crecimiento? Sabemos que el crecimiento lo va a hacer el Señor, pero en nuestro trabajo crear las condiciones. Bueno, ¿cómo creamos esas condiciones para el crecimiento? Hay varias cosas que hay que hacer. Una de las cosas que yo creo que primero hay que hacer es hacer una evaluación. Una evaluación de cómo está mi realidad, o si tú eres un líder de iglesia o quieres que pasen cosas en tu iglesia, ¿cómo está la iglesia? Hay un autor de teología aplicada que ha trabajado mucho, él es Richard Osmer. Él presenta una evaluación simple en algunas preguntas sobre la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Está teniendo la iglesia amistad entre sí? ¿Está teniendo oportunidad de cavar profundo y cimentarse en la palabra de Dios? ¿Están teniendo la experiencia de ayuda mutua del cuerpo de Cristo? ¿O no? ¿O poco? ¿Cuánto? Se puede aplicar una pequeña encuesta. Si alguno de los que ustedes quiere, podemos facilitar algún material si se comunica con nosotros. Entonces, tener esta evaluación. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuáles son las razones de que esto esté ocurriendo? ¿Por qué no estamos tan bien como deberíamos probablemente? ¿Qué debería estar pasando? Bueno, ahí ya hemos descrito la realidad. Esto es lo que debería estar pasando. Y ahora, lo que vamos a tratar de hacer ahora, ¿no? ¿Qué podemos hacer para lograr aquello que debería estar pasando? Hay que determinar en qué situación está la iglesia para saber desde dónde tenemos que llevarla hacia una realidad deseada.
Ahora, si uno no sabe que es esperable este crecimiento, tal vez nunca nos vamos a inquietar, ¿no es cierto? Nunca vamos a sentir que algo falta. Y de pronto, bueno, esa es la espada de doble filo, ¿no? Que es el conocer. Por un lado, nos damos cuenta de algo, pero también nos damos cuenta de cuántas carencias también tenemos. Sin embargo, aquí está lo maravilloso de la palabra de Dios, porque todo lo que Dios nos enseña también nos habilita. Y los desafíos que Él nos plantea son también habilitaciones. Por lo tanto, estas preguntas, claro, fijan tal vez la base, ¿no? De aquí partimos, pero ¿a dónde queremos llegar? Y sin lugar a dudas no lo vamos a poder hacer solos. Así que tal vez esto que para muchos ha sido novedad, acompañarnos en estos 4 capítulos, probablemente informarle a otros. Exacto. Sabes que vi una serie muy interesante, me hizo muy bien, me hizo reflexionar algunas cosas, para que otros también comiencen a tener esa inquietud, porque si mi experiencia cristiana está estancada y tal vez yo me he acostumbrado a que, bueno, tal vez es así el ser cristiano, tal vez ir a la iglesia y entrar en una rutina, eso es todo. No, pero si alguien no me lo muestra con la escritura, no va a estar tal vez esa inquietud ardiendo en el corazón en primer lugar. Exactamente, ese es el siguiente paso. Enseñar. De hecho, enseñar es parte, y ahí ya yo me meto en una cosa que me gusta mucho, ¿no? Y no quiero ahondar demasiado hacia allá, pero enseñar. El libro de Mateo abre el relato de Cristo con enseñar. Él enseñaba, recorrió enseñando, y cierra el relato del ministerio de Cristo con la misma palabra. Bueno, de hecho, el Evangelio de Mateo son 5 grandes discursos. Exacto. Y manda a los discípulos ahora a enseñar, y ese mandato de enseñar nos llega hasta nosotros también, como sus discípulos. Enseñar. Bueno, ¿ahora qué hay que enseñar? Una de las cosas que puedes hacer es compartir esta serie o mirar la doctrina del crecimiento en Cristo, la doctrina de la iglesia, en el libro de creencias, ¿cierto? Fundamental, o el tratado de teología, y enseñar a la iglesia o buscar a alguien, hacer una jornada de reflexión en torno al crecimiento cristiano, porque es una doctrina poco estudiada, y poco se estudia también de cómo afecta la vida espiritual. Así que primera tarea, ahora enseñarle a la iglesia, mostrar, como tú decías. Así es. ¿Dónde ocurre esto? Ya hemos hablado de la realidad del cuerpo de Cristo. Nuestras iglesias de pronto son un edificio subutilizado, ¿no? Lo usamos bien un sábado casi todo el día, poquitito el miércoles, pero el resto de los días de la semana no se ocupa mucho. Y sin embargo todavía hay otro escenario que tal vez se le ha tratado de sacar más provecho, que son las casas, ¿no es cierto? Yo sé que tú tienes preparado ahí algunas cosas para comentar. Ahora, si vamos al texto, porque queremos, ¿no? Con la Biblia abierta, en Hechos capítulo 5, creo que por primera vez se asoma este concepto que luego también Pablo lo va a explorar, de que públicamente y por las casas él ha anunciado el Evangelio. En el capítulo 5, sin embargo, es interesante que allí el texto, versículo 42, dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y uno dice, amén, qué espectacular, están predicando. Pero si uno lee los versículos anteriores, está en el marco de las primeras tribulaciones y dificultades que experimentaron los discípulos. Ese acoso, no prediquen más en el nombre de Jesús, no hagan esto, los vamos a lanzar en la cárcel. De hecho, los habían lanzado en la cárcel, pero ellos fueron librados milagrosamente. Así que vemos que predicar y enseñar de Jesucristo no va a estar exento de oposición, y sin embargo pareciera que el crecimiento también tiene como condición esto. La planta que crece a pesar de tal vez un clima difícil, crece a pesar de que a veces podría haber tenido más agua que lo ideal, etc. El crecimiento presupone de que se han sorteado adversidades y conflictos. Y lo interesante es que se nos muestran estos dos escenarios, el templo y las casas. Sí.
¿Qué ocurre en las casas que tal vez se podría explorar más? Uno podría preguntarse qué habría pasado si Jesús hubiese empleado nuestro modelo para su ministerio. Invertir los papeles. Claro. Si hubiese ocupado nuestra estructura, es decir, predicar los sábados, probablemente enseñar la escuela sabática y citar a los apóstoles para el siguiente sábado. Uh-huh. Yo creo que muy poco habría ocurrido, muy poca transformación o crecimiento. Sí. Él más bien los dijo, vengan y vivamos juntos, vivan conmigo. Entonces, no pretendamos que nosotros debamos enseñar a Jesús cómo deben ocurrir las cosas, más bien nosotros aprendamos de él. Y lo que él hizo fue justamente eso, vivir juntos. Los apóstoles, dice, tú ya citaste el texto, yo lo tenía preparado, pero está bien, por las casas. Dice, cuando se relata también el crecimiento de la iglesia en Antioquía, la educación de los cristianos en Antioquía, que fueron llamados por primera vez cristianos allí, porque se parecían a Cristo, que es el propósito del crecimiento en Cristo, ¿verdad? Es porque Pablo dedicó un año completo a predicar, como tú señalas, en el templo y en las casas, todo un año reuniéndose con ellos. Entonces, aquí nosotros tenemos una estructura que son los grupos pequeños. Y ahí hay una cita que yo quiero compartir con ustedes, que yo sé que la mayoría la conocen, pero probablemente conocemos solo la primera parte. Ellen White, cuando habla de los grupos pequeños, dice: la formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano, algunos ponen misionero allí, pero es cristiano, me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en grupos de obreros. Y ahora la cita continúa, y esta parte es muy importante. Mantengan íntegro su vínculo de unión. Me parece estar escuchando a Jesucristo cuando les habla de la unidad a los apóstoles. Cerrando sus filas, y ahora dice, por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar, adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. La cita es más larga, ustedes la pueden revisar también. Es bien interesante que Ellen White habla de que el propósito de los grupos pequeños es brindarse apoyo espiritual, apoyarse los unos a los otros, la unión, el amor. Entonces, cuando hacemos del grupo pequeño una estructura para alcanzar otros objetivos, probablemente estemos haciéndole un daño. Por supuesto, hay distintos roles que tienen los grupos pequeños, pero en la cita que leemos del Espíritu Profecía está el trabajar por otros, pero está muy potentemente un objetivo primario, el acompañamiento, el compañerismo, la amistad, el amor y la unidad. Eso nos dice bastante. Sí. Suele ser común que alguien quiera, ¿no?, inspirar a un grupo de trabajo y dice: aquí no nos juntamos solo a trabajar porque aquí somos como una familia. Y algunos miran hacia arriba, ruedan los ojos porque no creen mucho en ese concepto. Tal vez es una figura que se nos ha tornado un poco desgastada porque no lo hemos entendido correctamente. Y creo que aquí no es la excepción. El saber apoyarnos, el saber tener ese compañerismo, debe tener ese foco de que funcionemos en ese ambiente como doméstico de las casas, de familia. Pero eso requiere tiempo y requiere compromiso. No es instantáneo, así como veíamos los principios anteriormente en diferentes textos de la Biblia. Pero puede alcanzarse y es ahí donde no nos debiéramos dar por vencidos antes de tiempo. Yo como consejo práctico, ya para ir amarrando las cosas porque el tiempo también avanza, yo te animaría, si tú quieres avanzar en una implementación de un programa que promueva el crecimiento cristiano, a todos quienes nos siguen, a pensar en un plan de crecimiento espiritual en base a grupos pequeños, pero de fortalecimiento espiritual. Hay ciertos roles que los grupos pequeños tienen.
está el rol de la adoración, adoran juntos, el estudio de la palabra, está el rol de la amistad, de la unidad, lo que tú dices, ser familia, porque finalmente eso es parte de ser del cuerpo de Cristo. Y también la testificación. Si tú invitas a una persona, a un vecino, y se encuentran con un grupo muy formal, wow, eso no va a ser muy grato. Pero si es una familia, se apoyan entre todos de manera muy natural, eso va a ser muy atrayente para ellos. No, y yo creo que ni siquiera va a hacer falta decirle a alguien, oiga, inviten a gente, por favor, inviten a gente. Va a resultar de manera tan natural porque se conocen, lo pasan bien en todos los sentidos, ¿no es cierto?, en los que uno puede expresar esa palabra en un contexto cristiano. ¿Quién no querría invitar a alguien? Sí. Hay otro principio que lo usó el propio Cristo para impactar la vida de los demás. Y si tú quieres impactar la vida de otros, ya pensando que tú quieres compartir esto con otras personas en tu iglesia, lo que yo te diría es, trata de encarnar tú mismo lo que quieres que otros aprendan. Es lo que Jesucristo hizo. Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿verdad? El amor del Señor, Él lo encarnaba. Así que si tú quieres que cosas cambien en tu iglesia, comienza tú mismo a aportarte de cierta manera, a tratar de cierto modo, a ser intencional en la forma en que hacemos y tratamos las cosas para reflejar el carácter de Cristo en lo práctico. Y bueno, y ahí es donde tal vez cuando uno comienza a modelar algo que es distinto, no vaya a ser que sucumbamos luego al tema del orgullo. Recordemos lo visto antes, es con amor. ¿Por qué los demás no son como yo? ¿Por qué los demás no actúan como yo? No, ahí ya el orgullo está hablando. Si hemos logrado entender el desafío y deseamos modelarlo, hagámoslo en amor. Por lo tanto, esto va a requerir tiempo y va a ser atractivo y deseable para otros si ven que desarrollamos y compartimos esto con amor, no desde sobre el hombro, no debiera no ser como, juicios. Debiera ser como yo, a ti te falta esto, mira cuánto yo he progresado. Crecer así se desvirtúa, nos estamos cayendo. Es ir en la dirección opuesta de lo que Cristo es. Justamente. Como consejo también, habla con tu pastor. Habla con tu pastor para... Estoy hablando a los que quieren implementar algo, ¿verdad? Habla con tu pastor, plantéale el deseo de que tienes de que la iglesia crezca espiritualmente, generen actividades y acciones que promuevan la intimidad, la amistad. Porque de eso se trata esto. Por supuesto, también instancias de estudio espiritual, de estudio de la Biblia, de manera práctica y aplicada también. Sí. Ahora, modelar algo refleja también haber alcanzado un mínimo de madurez, ¿no es cierto? Haber quemado esas etapas, algo tú ya mencionabas. Y eso no es bueno apurarlo, ¿no es cierto? Por lo tanto, hablar con el pastor, sugerirle a líderes de iglesia, tratar de que en los programas de iglesia ocurran más ciertas cosas o implementar un grupo pequeño. Tal vez, queridos amigos, no sean impacientes, ¿ya? Jesucristo trabajó 3 años y medio con sus discípulos para lograr el cambio que finalmente solo ocurrió después de la resurrección, ¿ya? Y ahí él tuvo que pasar más tiempo con ellos, afianzando. Creo que transversal a todos estos temas ha estado, ¿no es cierto?, el factor tiempo también, que es algo que no debiéramos olvidar. Así que algunos consejos prácticos, sin lugar a dudas, que han venido muy bien. Estamos cerrando entonces, queridos amigos, esta serie de nuestro programa con la Biblia abierta, y nos ha estado acompañando aquí el pastor Eduardo Franco, ¿no es cierto?, en este tema tan singular, ¿no es cierto?, del crecimiento en Cristo en 4 capítulos. Pero aquí no se acaba el programa con la Biblia abierta, ¿no es cierto? Pero pastor, ya que probablemente tengamos a otro invitado la próxima ocasión, tal vez usted quiere dejar algunas palabras finales a nuestros amigos. Gracias Pablo. La Biblia es muy rica para nosotros, los seguidores de Cristo. Y debemos fundar en ella toda nuestra experiencia y al mismo tiempo evaluar nuestra experiencia con la Biblia.
Entonces, si hay un llamado que yo pudiera hacer después de haber estudiado, reflexionado en esto, es evalúa tu propio camino, tu propio caminar. ¿Cómo está tu experiencia espiritual en relación con lo que la Biblia te muestra? Miremos a la iglesia, evaluemos a nuestra iglesia local, nuestra familia probablemente. Evaluémosla a la luz de lo que el ideal bíblico nos muestra. Por supuesto, ora al Señor, invita a otros a orar para que te muestre cómo ayudar a la iglesia a crecer en Cristo. Y probablemente, como ya decía el pastor Pablo, lo primero que tengamos que hacer es comenzar a someternos a nosotros mismos, al Espíritu de Cristo, a ser transformados por Él. Experimentar el crecimiento cristiano que se da en la comunión, en el fundamento de la palabra, es un desafío para todos nosotros. Probablemente, pastor, tengamos allí una asignatura pendiente como iglesia. Ahondar más en esta experiencia que está en la Biblia, que la tenemos en nuestra doctrina, y que tenemos tanto por crecer en este terreno, y que finalmente es lo que el Señor dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Es una prueba de testificación. Que el Señor les bendiga mucho, que esta realidad, este deseo, esta experiencia de crecimiento en Cristo pueda ser una realidad en tu vida, también en tu congregación y en toda nuestra iglesia. El Señor les bendiga mucho. ¿Les parece, pastor, si oramos para terminar? Sí, con una oración. Oramos. Querido Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por Jesucristo, que nos mostró el camino por el cual debemos transitar también. Gracias porque nos dio ejemplo. Y Señor, te rogamos que la experiencia del crecimiento cristiano descrita en tu palabra pueda ser una realidad en nuestra propia experiencia. Experiencia que no se da en aislamiento, sino se da allí en el cuerpo de Cristo, en amor, en ayuda mutua, como tu palabra lo describe. Úsanos, Señor, para colaborar en que nuestra iglesia tenga esta experiencia. Muchas gracias por el tiempo que nos has dado juntos y ayúdanos a tomar tu mano junto a nuestros hermanos mientras esperamos tu retorno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Pastor Eduardo. Ha sido, ¿no es cierto?, muy grato tener esta serie de 4 capítulos. Y queridos amigos, ya seguiremos muy pronto porque hace muy bien vivir con la Biblia abierta, ¿no es cierto?, interiorizándonos de la palabra de Dios para nuestra vida. Hasta luego, hasta muy pronto. Estaremos con un nuevo invitado y será un privilegio acompañarles una vez más.